Es necesario que se restaure el buen pastorado, porque el buen pastorado solo lo desarrolla cualquier hombre sencillo, sin importar si es joven o anciano, si tiene pocas o muchas ovejas, pero si cuenta con un buen corazón. David es el modelo del buen pastor porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Fíjate que tu pastor tenga lo más importante, un buen corazón, porque no es por las señales, no es por los prodigios, no es por los milagros, no es por el poder, no es por lo grande de la congregación, es por el buen corazón que se desarrolla un buen pastorado. Porque hoy abundan los pastores que se creen superhombres, porque han matado o sacado a Dios de su vida. Han matado a Dios como niño. Y al sacar a Dios de su vida y de su trabajo pastoral, se han vuelto egocentristas, creadores de sus propios valores. Han dejado los valores de Dios y se han entronado a sí mismos. Como dice Ezequiel en el capítulo 34 y en el verso 2, buscan su propio beneficio. No les importa la condición de sus ovejas, no les importa su condición económica, afectiva o relacional, no les interesan los creyentes, porque han hecho de los creyentes mercadería y por amor al dinero han vendido almas, robado haciendas, robado propiedades, arruinado gente, mas tú debes huir de los tales y acercarte a aquellos que tengan el corazón conforme al corazón de Dios. De estos pastores vestidos de ovejas habló Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo 3:2, son hombres amadores de sí mismos, carecen de empatía, no les importa en realidad el rebaño, no apacientan las ovejas, tan solo se aman a sí mismos, no les interesa sino su propio vientre. Pablo en Filipenses dice que estos son mutiladores del cuerpo. Por lo tanto, solo un buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es un pastor que va adelante y las saca y las apacienta y las lleva a fuentes de agua viva. Que solo Cristo sea tu pastor, porque Él te llevará a lugares de delicados pastos y en aguas de reposo te pastoreará. Él confortará tu alma. Él te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y Él hará que el bien y la misericordia
te sigan todos los días de tu vida, para que en la casa de Jehová mores por largo tiempo. Otra vez, en Ezequiel 34 y el verso 3 al 4, Dios reprende a los pastores para que vuelvan y restauren el buen pastorado. Porque dice: os habéis enseñoreado de las ovejas, coméis su grosura y os vestís de su lana. A la oveja engordada degolláis, mas no apacentáis a las débiles, ni buscáis a la perdida. Y a vosotros, hombres y no ovejas, así dice el Señor: yo mismo os apacentaré y destruiré el cayado de ataduras, y los pastorearé con el cayado de mi gracia, y los conduciré a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Necesitan volver al buen pastorado los que se creen y dicen: yo soy la autoridad. Necesitan volver al buen pastorado los que se ponen en una posición de poder, los que piensan que están en un plano superior por encima de y no por debajo de. Porque nosotros, cualquiera que sea pastor, debe ser como siervo del Señor, y debe ser como el Señor dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros, el que quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, el buen pastor, el príncipe de los pastores, no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por las ovejas. Y para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Hay que someterse y sujetarse bajo la poderosa mano del Señor. Y solo Él será el que nos exalte cuando sea tiempo. Por eso Pablo decía: si buscáis y os dais gloria los unos a los otros, no seréis siervos de Cristo. ¡Ay!, dijo Jesús, ¡ay de aquel que haga tropezar a otro! Mejor le fuera que se atase una cuerda al cuello y se arrojase al mar, que hacer caer a uno de mis seguidores. Pero estos pastores no solo manipulan, abusan y controlan a sus feligreses, sino que los hacen caer, como dijo Jesús. Después de buscar seguidores, los hacen 2 veces más hijos del infierno que antes. Se necesita restaurar el buen pastorado, aquel pastorado que rescata almas, aquel pastorado que consuela corazones, aquel pastorado que instruye, que exhorta al amor y a las buenas obras, aquel pastorado que denuncia el pecado y la corrupción, aquel pastorado que une familias, que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, aquel
pastorado que endereza los caminos torcidos, aquel pastorado que da vida, que ora por los enfermos, que visita a los presos, que socorre a las viudas, aquel pastorado que hace misión, que oye la voz de Dios, aquel que actúa conforme a la voluntad de Dios, aquel que dice al mundo y a las gentes: reconciliados con Dios. Sí, reconciliados con Dios. Necesitan restaurar el buen pastorado. Aquellos ministros que cargan hasta la extenuación a las personas con normas y obligaciones humanas, de manera que les hacen la vida cristiana un mal de legalismos, asfixiante y generador de culpa. Jesús lo denunció cuando dijo: ¡ay de vosotros hipócritas que cargáis a los hombres con pesadas cargas que ni ustedes mismos quieren llevar! Cuando lo que dijo nuestro Señor fue: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque fácil y ligera es mi carga. O conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios no nos ha llamado a poner carga a los hombres, sino a desatar. Los fariseos acostumbraban a poner carga y se enojaban con Jesús porque liberaba de las cargas a los oprimidos. El ministerio que tenemos como el ministerio pastoral de Jesús es un ministerio que levanta cargas, que libera a los oprimidos por el diablo, que deshace las obras del diablo, que trae tiempos de refrigerio y de paz. Oh Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es maravillosa la porción de la herencia que me ha tocado. Cuando el pastor libera sus almas, ellos reciben la paz de Dios. Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo, y la paz que yo doy no es como el mundo la da. Un buen pastorado es el que pacifica, el que apacienta, el que calma, el que sosiega, el que calma, el que tranquiliza, el que restaura, el que levanta, el que fortalece. Restaura tu vida pastoral y tus ovejas serán restauradas. Porque cuando el pastor es herido, sus ovejas son dispersadas. Necesita restaurar su ministerio. El pastor que utiliza a las personas como peones en beneficio propio para conseguir sus deseos y ambiciones. Quien convierte la vara y el callado en látigo que fustiga, en vez de báculo que guía y que apoya. Estos pastores que son como Balaán, que por amor al dinero quería maldecir al pueblo de Dios. O aquellos que como Barú andan buscando para sí grandezas. Cuando el Señor dice en Jeremías 45:5, no es tiempo de buscar grandezas. Es tiempo de que tu corazón esté buscando a las ovejas, porque aquí dice el Señor: vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Daniel 12:2 dice: y los que enseñan la justicia, las multitudes resplandecerán como estrellas a eterna perpetuidad. Y las enseñanzas de un pastor son como estacas bien puestas, para que los hombres aprendan a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. El buen pastor tiene un llamamiento que viene de Dios. Un llamamiento que no es por ganancia deshonesta. Como dice Primera de Pedro 5, sin enseñorearse de las ovejas, pastoreando la buey de buena voluntad y no por ganancias deshonestas, sumisos unos a otros. Y así las ovejas se someterán al pastor. Ponerte en los zapatos del otro para respetar las diferencias. Así. Porque los pastores velan por la preciosa alma. Y los pastores daremos cuenta a Dios. Porque cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. No sea que se cumpla en nosotros Apocalipsis 3 cuando dice: he aquí, tú crees que eres rico y eres un pobre, desventurado y ciego. Así dice el Espíritu. El que tiene oído para oír, oiga. He aquí tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, no sea que yo venga y te hiera y quite tu galardón. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El buen pastor es el que alimenta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor lo puso en su casa para que dé alimento a sus siervos a tiempo? Dichoso aquel pastor que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. El buen pastor consuela, instruye, da ejemplo, cuida, da afecto y aprecio a sus ovejas. No menosprecies, que Santiago dice: si en vuestra congregación entra un hombre con vestido fino y con anillo de oro y le decís: bienvenido, siéntate aquí, y entra un pobre con andrajos y vosotros le decís: quédate allí, ¿no hacéis acepción de personas? Oh, Dios nos ha llamado a asociarnos con los humildes y no con los altivos. Recuerda que cada hombre y mujer que llega a tu congregación es una oveja del Señor. Es alguien precioso para Dios. Él dio su vida por todos, los menospreciados, los desechados,
porque de lo bajo y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo noble y a lo sabio. Y el Señor quiere pastorear y descansar y darle reposo y restauración a todos los que andan en valle de sombra de muerte. Él quiere que tú seas como Él y alientes el corazón de quien lo necesita. Estamos en una etapa de crisis espiritual, de crisis ministerial. Es el Señor mismo que subiendo al monte de los olivos y viendo a la ciudad, lloró y dijo: porque las ovejas están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tanta gente desorientada, con dudas, en problemas, al borde del suicidio, en cárceles, en hospitales, en las drogas, tirados en las calles, en la corrupción, en la violencia, en la guerrilla, en el paramilitarismo, en las bandas criminales. Mis ovejas, dice el Señor, son presas de todas las fieras. Están extraviados, desorientados. Están separados de la comunión con Dios. Han sido esparcidas. Vosotros, pastores, habéis dispersado a mis ovejas, dice el Señor. Por esto oramos para que Cristo sea formado en vosotros, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es hora de levantarnos y restaurar nuestro ministerio. Es hora de fajarnos, ceñirnos y demostrar a Jesús que lo amamos. Jesús dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Pastor, ¿me amas? Dijo Jesús: sí, Señor, yo te amo. Cuida mis ovejas. Quizás como Pedro lo hemos negado 3 veces, pues 3 veces debemos de confesarlo. Debemos hacer las obras primeras, porque el Señor viene en una nube y todo ojo le verá. Por eso el limpio, purifíquese todavía. Y el que se santifica, santifíquese todavía. Y es que escuche esto, diga: ven, Señor Jesús. El Señor no tarda su venida, sino que es paciente esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Pastores, vuestros miembros tienen dignidad y no tienen precio. Las personas no pueden ser compradas ni vendidas. Tienen que ser tratadas con respeto, con consideración, como criaturas, como hijos de Dios. Cada asistente a la congregación debe ser tratado con equidad, con bondad, con comprensión. Porque cada pastor está él mismo rodeado de debilidad y debe orar tanto, dice Hebreos, por sí mismo, como orar por todo su rebaño. Por eso el que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga.
Recibí al débil en la fe y no para contender con él. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. Guía y pastorea suavemente. Recuerda que Jesús decía, lo que yo les digo ahora no lo podéis entender, pero llegará la hora en que lo entenderán. Hay personas que son lentas para entender, otras que son prontas para hablar, otras que son prontas para enojarse. Hay muchos que a veces se vuelven difíciles, pero la Biblia dice que sirvamos con buena voluntad no solamente a los amables, sino también a los difíciles de soportar. Porque si amamos únicamente a los creyentes que nos aman, ¿qué hacemos de más? Y si cuidamos solamente a los creyentes dóciles y fáciles de pastorear, ¿qué hacemos de más? Tenemos que pastorear también a los difíciles, a los que caminan con lentitud. Tenemos que ser pastores mansos como Moisés en el desierto. Y será Dios mismo el que nos defienda. No demos ocasión de vituperio a nuestro ministerio. Sigamos sus pisadas, porque ejemplo os he dado, ha dicho el Señor, para que sigáis mis pisadas.